que yo sé que tú adoras. Buenas tardes, muchas gracias Roberto, muchas gracias por invitarme a platicar un poquito pues de esto que nos apasiona tanto, que es el fútbol, y sobre todo el fútbol a la antigüita. Este es un libro diferente, no es un libro propiamente de fútbol en el que te vas a encontrar estadísticas. Aquí lo que te vas a encontrar son historias de exjugadores y sobre todo de la historia del Atlas. El libro narra la historia del Atlas desde antes de su fundación, nos muestra quiénes son los fundadores, de dónde vienen, y obviamente a través de 80 testimonios, más de 80 testimonios que tuve, pues se va desgranando esta historia. Y el título del libro se llama Deshojando Margaritas, Historias Rojinegras. Es un título que, bueno, no hubo mucho que pensarle cómo ponerle, a pesar de que yo sabía que existían varios libros con ese título. Yo tuve que agregarle las historias rojinegras, retomando primero el sentido que tenemos nosotros de la flor de la margarita, en la típica escena del me quiere, no me quiere, ¿no? Voy a ganar, no voy a ganar. Esa desesperanza que siempre ha tenido el equipo desde su origen, ¿no? Una historia compleja, que incluso hasta el nombre que tiene el equipo es un nombre perfecto para un equipo que tiene una vida complicada, ¿no? Es Atlas, el titán castigado por Zeus y vencido por Hércules, que tuvo que cargar el mundo a cuestas, ¿no? Y quise yo retomar, dado la analogía de estas margaritas, al apodo original de los rojinegros del Atlas. Como ha dicho Roberto, hay una cantidad de apodos. Yo creo que es uno de los equipos que más apodos tiene. Pueden ser los amigos del balón, la furia, la academia, los niños catedráticos, los niños héroes. Hay una buena cantidad. Y el de Margaritas yo lo quería retomar primeramente porque fue el nombre con el que yo conocí al Atlas en mi infancia. Eran las Margaritas del Atlas. Y además porque hay cierta ambigüedad ante todo ello, porque los de las Chivas piensan que es un nombre despectivo. Despectivo quizás fuera Márgaras, como de alguna u otra y atinadamente muchas veces nos llegan a decir los del Guadalajara. Pero Margaritas es el apodo original del equipo, que surge en 1916 con su fundación. Y en el libro, bueno, desgloso las diferentes teorías acerca del apodo, ¿no? Está obviamente la más socorrida por historiadores, por periodistas, es que en estos llanos cedidos por Eugenio Pinzón para crear el Club Atlas ahí en el Paradero, en el camino de San Pedro Tlaquepaque, estaba poblado de margaritas y supuestamente tenían que cortarlas cada vez que fueran a jugar. Esa es una leyenda no muy comprobada, pero siempre se ha divulgado, ¿no? Y la otra, que es la más real, es que la esposa del fundador, el fundador del Atlas, se llamó Juan José Cortina Huerta, mejor conocido como Lico Cortina. Su esposa se llamaba Margarita Collignon, y ella, junto con su hermana Alicia Collignon, que a la vez era la esposa de Carlos Estal, que fue un dibujante, arquitecto, creador del escudo. Si a ustedes les gusta el cine mexicano antiguo, pueden ver, por ejemplo, también en las películas antiguas, en los créditos, que aparece un tipo que se llama Fotografía Jorge Estal, pues resulta que era el hermano de Carlos Estal. Entonces surge este equipo llamándose Margaritas, ¿no? Y obviamente ellos decían que porque el fútbol que practicaban era muy delicado, muy fino, porque hay que tomar en cuenta que este primer equipo es un equipo básicamente familiar, todos son parientes entre sí, gente que pertenece a la oligarquía de Jalisco, que ha estudiado en Londres, y crean este equipo de fútbol. Esta también es una historia bastante socorrida, pero aquí viene muy desgranada en el libro, donde nos va a hablar quiénes son los Fernández del Valle, quiénes son los Orendain, quiénes son los Romo, quiénes son los Collignon, quién es Lico Cortina, quién es su hermano Alfonso, quién es Luis Aguilar, qué influencia tiene, por ejemplo, Ameca, que es algo que van a descubrir en el libro, que Ameca indirectamente es la cuna del Atlas, porque estos ricos que viajaron y estudiaron en Londres, pues sus familias todos tenían haciendas en Ameca, ¿no? Y aparte todos tenían una educación jesuita, habían estudiado en escuelas jesuitas de allá, y los que se incorporaron de aquí habían estudiado en el Instituto San José
embrión de lo que va a ser el Instituto de Ciencias. Entonces, eso es una de las partes, pues, digamos, de las anécdotas más bonitas que pueden ustedes encontrar en el libro, porque a diferencia de otros equipos de fútbol, el Atlas, los aficionados del Atlas son los que bautizan al otro equipo, al Guadalajara. En 1948, un periodista del Informador escucha que les empiezan a gritar los del Guadalajara: Chivas locas, Chivas correlonas, Chivas brinconas. Y al Guadalajara le gusta, toma ese apodo y lo convierte en su grito de batalla. Son situaciones muy puntuales que nos hablan de una rivalidad añeja, de la rivalidad más añeja del fútbol mexicano, que solo las vemos quizás, por ejemplo, en Argentina, donde está el Rosario y el Newell's Boys, que unos se llaman los canallas y los otros los leprosos, porque hicieron un partido para recabar fondos para un leprosario y los del Rosario no fueron. Entonces los del Newell's les empezaron a llamar los canallas, y así se les quedó los canallas. Obviamente los del Rosario les dicen a ellos los leprosos, y ya después se degenera la lepra y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ese es el origen del apodo de las margaritas. Uno romántico, me sigue gustando el apodo de las margaritas. Quizás ustedes recuerden a un periodista dibujante del Informador, se llama Caloca. Él continuamente dibujaba en el Informador, cuando se refería al Atlas, pues lo dibujaba una margarita grande con ojos, ¿no?, en medio, ¿no? Y pues yo de niño me quedé con esa imagen, ¿no?, las margaritas, ¿no? Ahora, haciendo referencia al inicio de tu comentario sobre esta analogía con el Titán Atlas, porque claro, es toda una historia medio de tragedia después del 51 que culmina, y si fuera una serie de estas nuevas hubiera sido un gran final de serie, este bicampeonato del Atlas. En este transcurso entre esta creación del Atlas, toda esta rivalidad con el Guadalajara en aquellos años del fútbol semi-amateur, el 51, el proceso del campeonísimo y este bicampeonato, ¿podrías contarnos alguna anécdota que a ti te haya llamado mucho más la atención en esta relación, este binomio Chivas Atlas, perdón, además de que es el Atlas el que le pone este mote? ¿Alguna anécdota de estas gloriosas del Atlas contra su acérrimo rival? Bueno, gloriosas exactamente, pues no es tan gloriosas, ¿no? Pero sí hay algunas muy interesantes. El fútbol, no sé si ustedes estén enterados que el fútbol en México, en teoría, el profesionalismo empieza en 1943. Y es ahí donde empiezan a contar los títulos. Por eso es que cuando de pronto alguien te dice el Atlas solo ha tenido 3 títulos en 100 años, hay un error, porque no son 100 años de campeonato, ¿no? Antes del 43 se jugaba una liga que se llamaba la Liga de Occidente, donde participaban evidentemente el Atlas, el Guadalajara, el Oro, el Nacional, el Imperio, el Occidente de Atemajac. Y ahí es donde se empieza a gestar esta rivalidad, ¿no? Entre las anécdotas de esta rivalidad Atlas-Guadalajara que vienen aquí documentadas, la primera que me viene a la mente y me parece muy importante es la de un personaje que se va a llamar Ángel Bolumar. Era un comerciante catalán, jugador del Guadalajara. Sé que eso a lo mejor suena raro, ¿no? ¿Cómo un catalán jugando en el Guadalajara? Pues es que en un principio sí jugaban con extranjeros. Esta cuestión del nacionalismo se va dando posteriormente ya en el profesionalismo. Y era un tipo que detestaba al Atlas, ¿no? Y aparte tenía un cierto problema en el círculo español de aquí de Guadalajara con los Fernández del Valle, Carlos y Pedro, delanteros del Atlas. Y bueno, ahí había una rivalidad que iba más allá de la cancha, ¿no? En el Informador me encontré, por ejemplo, que en alguna ocasión que pierde el Guadalajara, Ángel Bolumar reta al delantero Pedro Fernández del Valle a un duelo como los de antes, a balazos, en el bosque de Santa Eduviges, que es actualmente donde se encuentra entre Paseo La Arboleda y Circunvalación Agustín Yáñez. Por esa zona había un bosque. Y bueno, que se dieron de balazos, ¿no? Obviamente, pues Fernández del Valle no fue. Pero este tipo tuvo bastante odio con el Atlas cuando era jugador. Ahí cuento en ocasiones en que no se quería retirar del campo, no había expulsiones en ese tiempo, entonces lo obligaban a que se fuera.
Pero este hombre creció, se hizo viejo y posteriormente fue directivo del Club Guadalajara. Y cuando el 22 de abril de 1951 ya el Atlas logra su primer título en el antiguo Parque Oro, producto de un penal polémico que va a cobrar el tico Edwin Cubero, en el momento que tira el penal, en el público está Ángel Bolumar. Y en el momento en que el Atlas se corona, Ángel Bolumar le da un paro cardíaco y se muere. Eso es una circunstancia, una anécdota muy curiosa, y que de hecho en el libro van a encontrarse que no es el único que ha muerto en un estadio, ¿no? Tenemos un caso famoso en el 67, el canónigo Ruiz Medrano, que también con un empate le dio un paro cardíaco y se murió en el estadio, ¿no? Y ese mismo día se muere otra persona, ¿no? Y está ahí documentado. Obviamente es un libro que todo lo que venga a fechas podemos decir que es el evangelio, es la verdad de las verdades, porque puede ser cotejado. Y obviamente los testimonios que me dan los descendientes, pues ahí sí puede haber parte de la fantasía de ellos mismos, ¿no? De cómo sucedieron exactamente las cosas, pero es parte del folclore. Otra anécdota que me viene a la mente y que viene aquí documentada, yo creo que todos han visto una foto muy dolorosa para cualquier aficionado rojinegro, es una foto bastante buena, de Jaime El Tubo Gómez, portero del Guadalajara, sentado, recargado en una portería, leyendo un cuentito para burlarse que los rojinegros no se acercaban a la meta. La gente piensa que el tipo se quedó sentado todo el partido leyendo. Evidentemente, si lo hubiera visto el árbitro, lo hubieran expulsado. Sucedió breve, le dijo a su hermano, que era el fotógrafo, tómame esta foto, ¿no? Y esta foto queda inmortalizada. Pero aquí yo cuento la segunda parte de esta anécdota, que es la siguiente temporada, ahora va ganando el Atlas, y se brinca un aficionado que le decían el indio de Atemajac, trabajaba ahí en la fábrica de Atemajac, era fanático del Atlas, y se brinca con un Memín Pingüín, que era el libro, el cuentito que estaba leyendo el Tubo en la temporada pasada, el de la famosa foto. Pero ahora va ganando el Atlas y se acerca y le dice, ponte a leer ahora. Y el Tubo Gómez, temperamental, junto con el Tigre Sepúlveda, lo agarran a golpes. Y bueno, ahí está documentado con fotos y todo, la violencia de los rojiblancos. Lo curioso, y eso nos lo vamos a encontrar durante el libro, es que al vivir en Guadalajara es muy difícil que no te escapes de esta rivalidad, porque puede ser de que tu esposa acabe siendo el Guadalajara o tus hijos del Atlas, etc. Resulta que este señor que le dio el cuentito, el indio de Atemajac, es el abuelo del Tilón Chávez, jugador posterior del Guadalajara, ¿no? Estas son dos de las anécdotas más llamativas entre esta rivalidad. Obviamente muchos de los que odian al Atlas, jugadores que lo pregonaron como el Tubo Gómez, pues también viene aquí la nota que él quería ser parte del equipo y pues lo ponen a una prueba, falla un penal. Pero también aquí aporto un dato importante. Todo el mundo habla de ese penal que Edwin Cubero le mete al Tubo Gómez para obtener el primer título del Atlas, pero pocos saben que Edwin Cubero estaba casado con una prima del Tubo Gómez. Entonces eso le da todavía un toque más íntimo. Y además, bueno, eran otros tiempos, porque aquí se cuentan broncas monumentales, pero resulta que después se iban a tomar sus buenos alipuzos, ¿no? Como en el caso de Tomás Balcázar, que era muy amigo del Gallo Jáuregui, que jugó en el Atlas, ¿no? Y como estas vamos a encontrar varias anécdotas. Efectivamente, la mayoría de ellas, pues el Guadalajara sale bien parado, ¿no? Pero bueno, era la condición del Atlas estar en ese papel, ¿no? Bueno, también al principio nos comentabas que el libro no se trata exclusivamente de un libro de fútbol, por decirlo así, no es una recopilación de estadísticas, sino que también es un testimonial de la vida de nuestra ciudad en estos 100 años. Y en este sentido, cambiando un poco el giro lúdico, me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia cuál es tu visión del impacto cultural y social que ha tenido este club, este equipo de fútbol, este nombre, este escudo en los jaliscienses. Pues mira, es un impacto muy extraño, porque originalmente es un equipo que está formado en 1916 por un pequeño grupo de gente bien que vivía ahí en la Colonia Reforma, la Colonia Americana. No era algo que se pudiera identificar, por así decirlo, el pueblo, ¿no? Tampoco el Guadalajara, porque muchas veces se piensa que es que el Guadalajara es el equipo del pueblo, en lo absoluto.
Estamos hablando de 1916. En esos momentos el Guadalajara, sus fundadores son entre belgas y franceses, dueños de la tienda Las Fábricas de Francia y otra tienda que ya no existe que se llama la Ciudad de México. Y del otro lado es un grupo de individuos muy bien acomodados aquí en Guadalajara. Y el fútbol no era para todos. Posteriormente el Club Atlas empieza a tener una relevancia como una especie de club rotario, porque la clase alta empieza a reunirse ahí en ese club, en el Paradero, posterior en Colombos y en Chapalita. Y a diferencia del Guadalajara, que logra este éxito no solamente por 2 títulos, sino porque ostenta el nombre de la ciudad, porque juega con mexicanos, el Atlas empieza a tener una identidad propia, una identidad de un equipo que pertenece aquí. Sin embargo, siempre se caracterizó por ser un equipo que jugaba bien al balón, y la gente le empieza a ir al Atlas independientemente o sea, les agrada el equipo a pesar de que puede ser que no sean realmente aficionados del Atlas, ¿no? Entonces sí tiene una importancia en la sociedad, porque es tanto el éxito que llega a tener el Atlas y el Guadalajara, y posteriormente el Oro, que se convierten en la principal diversión de los tapatíos desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? A pesar de que hubo un tiempo en que el béisbol y otros deportes, como tendría que haber sido, que todos los deportes tuvieran el mismo impacto, pues el Guadalajara y el Atlas tienen ese impacto social, ¿no? Y lo importante, lo que yo voy comentando ahí en el libro, es la relación con personas que no propiamente son del fútbol, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Garay Rivera, pues le iba al Guadalajara. Luis Medrano le iba al Atlas, ¿no? Y hasta la fecha podemos ver hasta personajes importantes que unos le van al Atlas y otros le van al Guadalajara, ¿no? Como Carmen Salinas, Vicente Fernández, que iban al Guadalajara, que por cierto Vicente tuvo que morir exactamente el día que el Atlas fue campeón, ¿eh? Eso es un dato curioso, ¿no? Ahora, Alejandro es un narrador, es un historiador formal, es autor de otros títulos como Constanza Ayer, que es una novela con un estilo literario distinto a este testimonial que está conjugado con este equipo de fútbol. Y desde esta parte ya tuya como persona de la literatura, me gustaría ahondar un poco, ya para ser cliché, en esta relación que es de amor y odio entre la literatura y el fútbol, porque por supuesto hay grandes escritores muy apasionados del fútbol y grandes escritores que son espectaculares detractores. Para ti, ¿qué significa esta simbiosis que sí es común? Mira, yo en los círculos literarios trataba de no decir que me gustaba el fútbol, porque siempre hay esto es muy populachero, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer fue un libro que pudiera conjuntar las dos cosas. Un libro literario, pero que hablara de fútbol, y a la vez pudiera gustar a la gente que no le gusta el fútbol, e incluso que pudiera gustar a la gente que no le va al Atlas. Aunque en el fondo es un catecismo, porque ya cuando terminas el libro acabas yéndole al Atlas, eso es inevitable. Ya me ha pasado 2 o 3 ocasiones. Entonces yo lo que hice fue crear un ejercicio literario, puse un narrador, como si nos contara la historia el abuelito que se va a sentar con nosotros a contarnos. Y para utilizar ese narrador y nos contara la historia de Guadalajara y la del Atlas y sus personajes, utilicé la voz de Rafael Almaraz, el chango. No sé si ustedes sepan quién es Rafael Almaraz. Rafael Almaraz fue la voz del estadio durante 50 años. Entonces la gente que estábamos acostumbrados al Estadio Jalisco, escuchar esa voz, que aparte era locutor de radio, siempre nos trae muchos recuerdos. Entonces yo lo que quise fue que él nos contara esta historia, aunque él no la haya vivido. Claro, también cuento lo que él vivió y cuento su vida a partir de la primera vez que asiste al Estadio Jalisco, ¿no? Entonces mi intención era crear algo literario. Es un libro con muchísima investigación, con una narrativa muy cuidada. Y a veces cuando algún amigo literato me trata como de despreciarme el libro, como diciendo, es que es un libro de fútbol, yo les digo, bueno, pues igual puede ser un libro de fútbol, pero yo me siento muy orgulloso de 2 cosas. Primero, porque este libro
es la voz de más de 80 personas, que ahorita les voy contando a quienes entrevisté, y sobre todo también porque estoy seguro que muchos de los jóvenes que han comprado el libro, pues a lo mejor es el primer libro que van a leer. Entonces, si acaban leyendo mejores cosas que este libro en un futuro, pues yo voy a estar verdaderamente agradecido, ¿no? Y de alguna forma el Atlas fue el pretexto, porque el Atlas siempre ha sido el pretexto. Ustedes pueden ver que en la portada hay un niño. Este niño es Manuel Cortina, hijo del fundador. Esta foto es de 1925. Y puse a un niño porque durante el trayecto de la historia van a ver cómo el amor por el fútbol, el amor por el deporte, por el Atlas, va a surgir siempre en la infancia. Entonces, tanto gente como Baldati, como el Pistache, como Mariano Mercado, el Finito Buenrostro, Pepe Delgado, el Güero Aceves, Pacharelli, todos los que voy entrevistando, pues me están contando ese amor desde niño, y siempre surge eso, ¿no? Y para mí al final, pues con este pretexto, yo originalmente hice el libro porque el Atlas no era campeón, entonces dije, yo me voy a crear mi propio título, ¿no? Y fui muy feliz cuando salió, ¿no? Este libro salió hace 3 años. Esta es una segunda edición porque nunca me imaginé que el Atlas iba a ser campeón, ¿no? Entonces ahora tiene un final feliz, ¿no? Y bueno, por ahí, a ver si nos puedes contar un poco más sobre el trabajo para la producción de este libro, cómo fue acercarte con toda esta gente, porque aquí hay entrevistas de futbolistas, de directivos, de familiares, de cronistas, y eso me parece muy interesante, cómo es el acercamiento, llegar a esta gente que para muchos es de pronto inalcanzable, ¿no? Llegar con estas personas que idolatras, estos futbolistas. Para ti, ¿cómo fue esta cercanía? ¿Cómo te recibieron ellos cuando llegaste a preguntarles? Ay, pues esa es la parte más sabrosa del libro que no viene en el libro, ¿no? El cómo se hizo, ¿no? Por cierto, Ips, pues, yo creo que vamos a repartir un poquito más de banderas porque hay más quórum. No importa, pongamos una pausa.